Buenos días, mi nombre es Carla Fabiola Carreño Medina. Soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. La materia es Estadística Diferencial 1, en la cual es la primera tarea de la unidad 1, profesor Juan Morales. El tema del capítulo 1 es Introducción a la Estadística. El cual nos habla acerca de lo que es el punto 1.2, pensamiento estadístico, que se define como el conjunto de principios y valores que permiten identificar procesos, caracterizarlos, cuantificarlos, controlar y reducir su variación para implantar acciones de mejora. En esta sección veremos los ejercicios de la página 9 a la 11, donde se resolverá el ejercicio 7 y 11. Utilizando el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A posible, B imposible pero muy improbable, C posible y probable. El ejercicio 7 nos pregunta si los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Mi respuesta es posible pero muy poco probable. Ejercicio 11 pregunta si todos los magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. En este caso mi respuesta es posible, pero muy poco probable. Continuando con el 1.3, se define como datos en el análisis de datos estadísticos, que son básicamente dos. Se define como datos continuos y datos discretos. Los discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número, y los continuos, son numéricos, resultan de un número infinito de posibles valores. Tenemos también estadístico, que es una cantidad numérica calculada sobre una muestra que resume su información sobre algún aspecto, donde también hay parámetros, que es la cantidad numérica calculada sobre una población y resume los valores que ésta toma sobre algún atributo. Para este punto trabajaremos con las páginas 16 a 17, donde se resolverá el ejercicio 5 y 13. En el ejercicio 5 nos pide determinar si el valor dado es estadístico o es un parámetro. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. En este caso es un valor estadístico, como se muestra en el slide anterior, que nos dice que es una cantidad numérica calculada sobre una muestra y que resume su información sobre algún aspecto. En el ejercicio número 13 nos pide determinar si valores dados provienen de un conjunto de datos, ya sea discretos o continuos. Dice así: en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. En un estudio se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan. Según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lugo, New York Times. Mi respuesta es que son datos discretos. ¿A qué se refiere con datos discretos? Si bien los datos discretos quedamos que se resulta de cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles 0, 1, 2, 3, 4. En este caso se contabilizó que fueron 2.500 dispositivos que no funcionan. Siguiente slide. Pensamiento crítico. Se define por ser un proceso que se propone analizar, entender y evaluar la manera en que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. En los ejercicios de la página 23 a 26 se trabajará con el ejercicio 7 y 10. Ya tenemos un ejemplo.
que nos dice que utilizar el pensamiento crítico para lograr una conclusión alterna o correcta. El ejemplo dice que considere un informe de los medios de comunicación masiva de los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. En este caso, continuamos. El ejercicio 7. Nos habla acerca de un perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. En conclusión, el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Respuesta. Los conductores de grupos minoritarios tienden a exceder el límite de velocidad que las personas mayores, ya que las personas mayores tienden a ser un poco más precavidos. Por lo tanto, el ejercicio 10 nos pide utilizar el pensamiento crítico para indicar lo que se pide acerca de un árbol de Navidad. El proveedor de Internet American Online realizó una encuesta entre los usuarios. Se les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o artificial. American Online recibió 7.073 respuestas, de las cuales 4.650 de ellas indican preferencia por un árbol real, puesto que de esas 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Pregunta: ¿podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real? ¿Por qué? Mi respuesta es no, porque con este tipo de encuesta no se puede obtener una conclusión real, dado que la pregunta principal es si se prefiere un árbol de Navidad real o no artificial. Por lo tanto, no nos lo está pidiendo si se celebra la Navidad. Continuamos. Es el tema 1.5, que es la recolección de datos muestrales. Se define como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr objetivos de la investigación. Se trabajará con las páginas 34 a 37 y se resolverá el ejercicio 8 y 12. En el ejercicio, nos pide determinar si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Aquí tenemos ambas definiciones. Ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto a que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in the Children de Taylor et al., Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Mi respuesta habla acerca de un estudio experimental. ¿Por qué? Porque un estudio experimental consiste en tomar mediciones del sistema en el estudio, manipular el sistema y luego tomar mediciones adicionales usando el mismo procedimiento para determinar si la manipulación ha sido modificada de los valores de mediciones. En este caso, nos menciona que el estudio incluyó a 707 casos de infecciones, de los cuales se administraron 337 a niños infectados, equinacia, y los otros 770 niños infectados recibieron placebos. En este caso fue un estudio experimental. En el ejercicio 12 nos pide identificar qué tipo de muestreo se utilizó, ya sea aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Aquí tenemos las definiciones para cada uno de ellos. El ejercicio 12 nos habla acerca de un puesto de revisión. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. En este caso mi respuesta es muestreo sistemático. Si nos vamos a la definición, el muestreo sistemático
es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan elementos posteriores en utilizando intervalos fijos o sistemáticos para alcanzar el tamaño de la muestra. En este caso no tenemos un tamaño de la muestra, simplemente que tenemos, se hizo una selección aleatoria del primer elemento y luego de ahí los elementos posteriores se utilizaron utilizando intervalos fijos. En este caso nos está hablando acerca de que se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. En este caso tenemos un intervalo de cada 5 personas, es el entrevistado. Por eso para mí es un muestreo sistemático. Continuamos con el capítulo número 2, que son gráficas y resumen de datos. En este punto es el 2.2, que es distribución de frecuencias, el cual nos indica que una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar las caricaturas junto el número de valores de los datos que hay en cada una. Aquí tenemos definiciones, que son los límites inferiores, que son la clase de cifras pequeñas que pueden pertenecer a diferentes clases, en donde tenemos también los límites superiores de clases, que son las cifras más grandes que se pueden pertenecer a las diferentes clases. Las franjas de clase, donde son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios entre cada una de las clases. La anchura de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de las clases consecutivas y dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Ahora bien, tenemos aquí lo que es el procedimiento para construir una distribución de frecuencias de manera manual. Nos da 6 puntos que se tienen que llevar a cabo para hacer nuestro procedimiento de manera manual. En el ejemplo 1 tenemos pulso de mujeres. Dice, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1. De este lado tenemos 40 datos. Y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2, que es el que tenemos aquí. Ok, aquí es donde tenemos nuestras frecuencias, que sustituye a la frecuencia relativa, a una proporción, o en su caso una frecuencia porcentaje, que es el que tenemos acá. En este caso, haciéndolo de manera manual, este sería nuestro procedimiento. Vamos a seleccionar 7 clases. Vamos a calcular la anchura de la clase, que esto quiere decir que tomamos nuestro límite superior menos el límite inferior, como se muestra aquí, que es el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Entre el número de clases, que en este caso tenemos 124 menos 60, que de nuestros datos es el valor más alto menos el valor más bajo entre nuestras 7 clases que ya tenemos aquí arriba por default, que nos da igual a 9.1428.571, redondeando porque va hacia arriba, se va hacia 10. Nos dije que elijamos 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista, y un número conveniente de la lista que tenemos en la tabla de arriba del slide. Aquí. De estos 40 datos, el 60 es el número más bajo, y de estos 40 datos, el 124 es nuestro número más alto. Es por ende que acá tomamos 124, que es el valor más alto, menos 60, que es el valor más bajo
sobre las 7 clases que se seleccionaron, que esto es igual a 9.14, 28.171, redondeándolo, sube a 10, que es lo que se muestra aquí. Y continúa con la suma de la anchura de clase 10 para obtener límites inferiores de las clases restantes de 80, 90, 100, 110, 120, que son los demás. Se van a listar de forma vertical, como lo hicimos acá, que es el límite superior, y de acá de este lado es el límite inferior, que inicia de 60 a 120. Y después de ahí, una vez que están listados, nos dice que tengamos los puntos medios de las clases, que son las marcas de la tabla 2.2. De acá. Es la diferencia entre estos. Y el cual tenemos aquí. De este entre este, la media, el valor medio entre estos dos puntos es este. Y estas son nuestras marcas de clase. Esta sería la frecuencia, que serían los valores que están entre este y este. Y por ende, la frecuencia relativa, que es el porcentaje. Ahora bien, continuamos el mismo ejemplo en los hombres, en donde después de tener nuestros 40 datos, igual son 40 datos, pero en este caso nuestro valor más pequeño es el 56, es el valor más bajo, y nuestro valor más alto es el 94, y se ordenan igual que en el ejemplo anterior, que es los pulsos de mujeres, donde tenemos nuestro límite inferior y límite superior, al igual que nuestras marcas de clase y nuestra frecuencia. Ya habíamos contemplado que la frecuencia es el número que hay entre límite inferior y límite superior, y como se muestra aquí en nuestro total, pues son los 40 datos. En nuestras marcas de clase, ahora sí que entre 56 y 59 tenemos 6 datos, entre 60 y 63 tenemos 7 datos, entre 64 y 67 igual 7 datos, entre 68 y 71 tenemos 3 datos, 72 a 75 6 datos, 76 a 79 2 datos, de 80 a 83 no tenemos datos, de 84 a 87 hay 4 datos, y es el mismo resultado para 88 y 91, donde hay 4, y de 92 a 96, que sería nuestro límite superior mayor, solamente tenemos un dato. Nuestra frecuencia nos da un total de 40 datos, como se muestra en la tabla de arriba, que es la tabla 2.1, donde tenemos estos datos, son los que tenemos. Ahora bien, la anchura de la clase es para obtener límites inferiores de la clase restante, que es de aquí acá. Y nuestros puntos medios, que en este caso son nuestras marcas de clase. Aquí tengo abierto mi tab. Okay, es en donde vamos a ver un histograma. Okay. Yo aquí ya tenía capturados mis datos, mis 40 datos, tanto de pulso de hombres como mujeres, que es esta tabla de aquí, son mis 40 datos de pulso de mujeres,
y esta tabla acá, que son mis otros 40 datos, pero ahora en pulso de los varones. Para empezar, aquí vamos a hacer nuestro histograma. ¿Qué es lo que hacemos? Ok, pues nos vamos a nuestro menú, que es en la parte de arriba. Nos vamos a la parte donde dice gráficas y pues hay varias opciones para realizar. En este caso lo que nos está pidiendo el maestro es realizar un histograma. Igual tenemos varias opciones, pero nos está pidiendo realizar el histograma simple. Seleccionamos y ok. En este caso, como les mencionaba, ya tenía yo mis datos con los que estuve trabajando. Y aquí por default se marcó la celda 2, que es pulso de hombres, pero yo ocupo la 1. Le doy clic y seleccionar. Aquí ya me quedó pulso de mujeres. Le doy ok. Y en automático me va a dar mi histograma, o sea, mi gráfica. Pero ¿qué pasa aquí? Yo había definido que tengo solamente 7 clases. En este caso nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 clases. ¿Por qué 14? Los espacios que están en blanco, aunque no tengan datos, forman parte de una clase. De este lado nos está dando porcentaje, pero nosotros queremos frecuencia. Damos doble clic y nos vamos a tipo y seleccionamos frecuencia. Ok. Ahora vamos a seleccionar las barras y anexar nuestra etiqueta de valor. Vamos a poner que sí, el uso de Y para la etiqueta, aceptar. Ok, aquí nosotros ya tenemos nuestros valores entre cada clase, pero seguimos teniendo 14 clases. Le damos doble clic en la parte de abajo, nos damos a binning y en binning nos pregunta cuántas clases, cuántos números de intervalos tenemos. Nosotros estamos pidiendo 7, que son con los que trabajamos en la página anterior. Damos OK y aquí ya tenemos nuestros 7 clases. Pero ¿qué pasa? Esto de aquí es diferente a los valores que yo tengo acá. En donde mi clase está mal. Ok, ¿qué hacemos? Para el caso de las mujeres, ya lo tenemos aquí. Y estas son nuestras clases. Se pueden pegar. Ok. De aquí seleccionamos en la parte de abajo nuestro eje en X. Y aquí tenemos binning, atributos, labels, fuente, alineación. Le damos a binning. Y seleccionamos midpoint. En este caso pues vamos a poner, así se pegó, pero esto va sin la coma. Y por último, ok, y ahora sí ya está esto. Aquí podemos ver el valor de la barra, que tenemos 12 datos y su intervalo o entre su clase límite superior e inferior está en 59.5 a 69.5 y así sucesivamente con cada una de las clases. Es para las mujeres.
Ahora para los hombres se aplica el mismo. Nos damos a gráficas, histograma, simple. Ok. Como estuvimos trabajando con el pulso de mujeres y ahora ocupamos el de hombres, pues solamente seleccionamos. Veamos. Ok. En este caso tenemos lo mismo. Vamos a cambiar en vez de porcentaje. Ocupamos. Tienes que seleccionar la barra. En vez de porcentaje, C. Tipo. Ok. Tenemos pulso, pulso. Ok. Aquí agregamos nuestras etiquetas. Nuestras etiquetas. Acá están. Listo. Ok. Bueno, ya te están 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 clases, pero nosotros ocupamos 10 clases. En este caso cambiamos, le ponemos OK. Y aquí ya no nos muestra nuestras 10 clases. Pero ¿qué pasa aquí? Esto sería hacerlo como se hizo el ejemplo anterior. Y aquí igual ocupamos cambiar la posición. En este caso vamos al slide, que esto es lo que aplica para las mujeres, y en este caso esto es lo que vamos esto. Ok. Ok. Tenemos aquí nuestros valores. Que vamos a intentar copiar para no transcribir. Y vamos a militar. Ok. Aquí ya tenemos nuestras 10 clases. Pero recuerden que tenemos que quitar la coma. Porque si no, no agarra. Ok, le damos OK. Y aquí es donde ya tenemos nosotros nuestro histograma para el pulso de hombres, en el cual estamos bien. Ok. Y hoy sería eso. Ok, aquí ya terminamos con nuestra gráfica. Y continuamos con la presentación. Que empezamos el tema 2.3. Habla acerca de resolver ejemplo y el ejercicio. A continuación nos muestran los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el National Center of Health Statistics Tier National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura en pulgadas, es gordo, no sé. Y frecuencia de pulso. Sistema, expresión, y así sucesivamente, donde nos está dando siglas y aparte el significado. ¿Okay? Nos pide realizar histogramas de edad, estatura, peso y libra. A partir de ahí tenemos que hablar acerca de esto. Y donde dice que los datos son del Departamento de Justicia más
Okay. Bueno, pues empezamos con las gráficas. Aquí tenemos el histograma de la edad. Nuestra gráfica, pues más que nada se basó en un muestreo de 40 datos, donde tenemos que nuestra A al cuadrado es de 0.77 y nuestro p-value es de 0.04. Como mencionaba el profe en el ejemplo anterior, nuestro p-value tiene que ser menor a 0.05. Por aquí tenemos que nuestra media equivale a 34.447. ¿Quién es? La media es 35.447. La desviación estándar es de 13.927. La varianza es de 193.48, que es más que nada el cuadrado de la desviación estándar. Y el Skenesh, o más que nada, es la inclinación en lo que es la campana de Gauss. Es esta de aquí. Y ya entendí. Y lo mismo aplica para estas más, que son compañeras de un histograma de estatura, el cual se mide en pulgadas. Aquí tenemos que se ve un poquito más la campana de Gauss, un poco más centrada, por así decirlo. Nuestra muestra es igual, es de 40 datos, pero a cuadrada es 0.27. Y aquí vemos que el p-value subió un poco, subió a 0.669, donde tenemos que nuestra media es de 68, perdón. Nuestra desviación estándar es de 3.020 y la variancia que tenemos es de 9.118. Aquí tenemos que nuestra inclinación de la curva hacia abajo bajó un poco más. Y el kurtosis es también esto de aquí, los espacios soros. Tengo que acudir con ellos. Ok, nuestra mínima es de 61.30, nuestro primer cuartil es 63.3. Corra hacia una camioneta. Ok, ahora vemos el historial de flaca. Ok, aquí es el pulso. Tenemos un pulso al cuadrado de 141. Pulso al cuadrado. Y si vemos la rampa de la curvita, pues no tiene nada. Continuamos con el tema. Aquí es donde tenemos nuestro histograma del índice de masa corporal. Se dan cuenta, la campana de Gauss igual no está tan centrada como debería. Pero aquí nuestro... ya me revolví. De 0.45 y nuestro p-value es de 0.261. Esto significa que está un poco alto. El cual nuestra ganancia es de 25.98. El Hohmann que dejó en la calidad. Ahora tenemos que nuestra media es de 34.36. No está bien definida nuestra campana de Gauss. Ok, aquí tenemos nuestra medición al cuadrado, que es 0.45, y el p-value, que es de 0.26. Tenemos una media de 25.99. Y así sucesivamente. El muestreo es igual con 40 datos. Aquí otro. Ok, ahora si bien aquí está el ejercicio. Histogramas.
Ok. A ver, no se abre. Bueno, es histograma con sombras. Es este. Ok, aquí tenemos dos formas de realizar nuestra gráfica, ya sea de manera sencilla, que es de la siguiente manera. Nos damos igual a archivo, no encuentro, pero bueno, aquí vamos de la manera sencilla, donde tomamos lo que es el histograma, gráficas, histograma, lo mismo que en los ejemplos anteriores, solo que en este caso vamos a tener esta. Vamos, ok. Ahora de aquí seleccionamos lo que es edad. Vamos, ok. Y de aquí pues ya sale nuestro. Aquí lo que mencionaba el profe es de que es un histograma muy sencillo, pero que de igual manera nos sirve porque no tenemos tantos datos. Únicamente nos arroja lo que es la media y la desviación estándar, además de nuestra cantidad de datos. Ok, ahora para hacerlo un poco más formal, utilizaremos lo que es la opción de Stat. Vamos a estadísticos básicos y de ahí seleccionamos lo que es Graphical Summary. De aquí pues ahorita lo que queremos medir es lo que es la primera, edad. Seleccionamos y le damos ok. Aquí nuestro nivel de confidencialidad es del 95%. Esto te lo da por default lo que es el programa de Minitab. Le damos ok y ahorita ya aparecerá nuestra gráfica, el cual es lo que les mencionaba, nos arroja un poco más de datos. Mi nivel de confiabilidad en un intervalo pues es súper largo. Yo también y aquí está. En este gráfico nos muestra pues igual otra vez nuestro cuadrado elevado al cuadrado, 2.77, nuestro fedor, y tenemos aquí lo que es nuestra media, que es 34.475. Tenemos delivery, tenemos también nuestra elaboración y entonces y son nuestros 40 datos. Continuando con el gráfico de estatura, se hace como les comentaba de manera sencilla. Vemos aquí, ok, ahí estamos reclamando lo que es estatura, le damos ok y bueno, estatura cerca, ok, es la gama de Gauss, lo bonito, y tenemos pocos resultados. Ahora bien, si lo hacemos de manera más vamos a graficar, esto era el medio. ¿Dónde? Stat, aquí vamos a dar vamos a seleccionar una columna
En este caso, como no seleccioné yo antes una columna de datos ni nada, no puedo tener yo acceso a eso. Ahorita lo empezamos otra vez, donde dice stat, básicos, y no sé qué pasó. Oh, no. Ok, aquí es básico. Básico. Y así es donde obtenemos nuestros datos. Lo mismo aplica para el peso. Nos damos a lo que es gráfica, histograma, sencillo, ok. Seleccionamos lo que es peso, damos ok. Y en este caso está generando nuestra gráfica. Aquí tenemos la campana de Gauss. Nuestra media es de 35.48 con una desviación estándar de 13.93 y nuestro valor de datos es de 40. Esa es la manera sencilla. Vamos a utilizar ahora lo que es esta opción, Stat. Nos vamos a estadísticas básicas y seleccionamos lo que es Graphic Summary, que está aquí. Ok, en este caso pues estamos con la edad. Ok. Ok, ya tenemos peso. Damos ok. Como se mencionaba en hace rato, nuestro nivel de confiabilidad es de un 95%, pero eso nos lo da por default el programa. Le damos ok. Aquí tenemos ya nuestra base de datos. En el eje Y pues tenemos que es beginning, de este lado que menciona. Y vamos a agregar lo que es nuestra etiqueta a nuestras barritas. Okay. Y de este lado pues vamos a poner nuestro eje en X con una leyenda. Ya sería todo. Nuestra escala. Aquí tenemos nuestra tabla de resultados, donde tenemos que nuestro doble cuadrado es 0.77. Nuestro p-value es de 0.51, pero está dentro, ya que 0.05 pues sería perfecto. Tenemos también nuestra media, que es 35.47, y nuestra desviación estándar, que es de un 13.27. La varianza es de 193.98, y de este lado el skill width es prácticamente este lado que está más hacia abajo, encauzado, y nuestra muestra fue de 40 datos. Aquí nos marca también el
el nivel de confianza en este intervalo. Y continuamos con los slides. Fue 2.3 histogramas. Ahora tenemos lo que son, ya se realizó este ejercicio. Aquí es como quedan nuestras gráficas de histograma por lo que fue la cintura en centímetros. Aquí tenemos nuestra campana de Gauss y estos son los mismos datos que se mostraban hace rato. Tenemos también lo que es el histograma de la longitud del muslo en centímetros, en donde se marca nuestra campana de Gauss y nuestra número de muestra fue de 40. Y tenemos también ahora bien lo que es la anchura del codo. Aquí sí podemos observar la desviación en lo que es la campana del Gauss de un lado hacia el otro es mínima, pero aún así tenemos valores que no están dentro. Lo mismo para la anchura de la muñeca. Si se dan cuenta, aquí de este lado pues se va un poquito más hacia, se inclina un poquito más hacia la derecha. Y por último pues tenemos lo que es el histograma del brazo, la circunferencia del brazo. Esta gráfica, esta campana de Gauss está un poco más centrada, pero igual tenemos datos aquí en donde no hay nada. Este es pues el ejercicio con las gráficas. Y ahora bien, tenemos aquí lo que son la gráfica de polígono y frecuencias relativas. Este se define por un polígono de frecuencias, que es la gráfica que se obtiene al unir de forma consecutiva con segmentos los puntos de intersección entre los puntos que se lee cada clase y su frecuencia, incluyendo un punto medio anterior a la primera clase. Y el punto medio posterior a la última clase pues se define con la frecuencia relativa al paciente. En este caso pues tenemos el ejemplo que hablamos otra vez como de la tabla anterior, que es el pulso de las mujeres, donde nos pide construir un polígono de frecuencias con estos datos. ¿Okay? Aquí tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestra tabla de 40 datos, que son los que se muestran aquí. Tenemos igual lo que de un lado la frecuencia y del otro pues nuestras marcas de clase. Prácticamente es hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, lo que fue lo de datos, pero en este caso pues nos está pidiendo cambiar. Tenemos aquí nuestro ejemplo 2 que representa la tabla de los pulsos de mujeres y nos pide construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. En este caso tenemos nuestra tabla 2.1 que son los datos de latido por minuto, y tenemos nuestra tabla 2.2 que son las mujeres, que tenemos las clases en pulso y la frecuencia. En este lado habíamos contemplado que la frecuencia es el número total, lo que abarca de este a este, y que en este caso pues, son 12 datos con un total de 40. En este lado tenemos ahora sí lo que sale en nuestra gráfica, que es el histograma de polígono de frecuencias relativas. La frecuencia relativa está de este lado. Abajo tenemos nuestras marcas de clase, tanto para hombres y para mujeres, es lo mismo. Y por otro lado tenemos lo que es la gráfica de ojiva. Se define de la siguiente manera: una ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que se describe de frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clases a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. A continuación tenemos lo que es nuestra tabla de datos, en donde están nuestros 40 datos, y nuestra tabla 2.1 con la que seguiremos trabajando, que es la que marca nuestros pulsos de latidos por minuto. De aquí pues continuamos con nuestra gráfica de ojiva, que de un lado tenemos la frecuencia y la frontera de clase.
En este lado pues seguimos teniendo nuestros 12 datos que van del punto 0 al 69, lo mismo del 69 al 79 y así sucesivamente hasta obtener nuestros 40 datos. La gráfica de puntos se define. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de la escala de valores y los puntos que se representan valores iguales se apilan. En este caso, la tabla representa los pulsos de las mujeres y se debe construir una gráfica de puntos con estos datos, que es como se muestra aquí. Las gráficas en sí son las mismas, solamente cambia el modo de presentación para cada una de estas. Son el tipo de gráficos que hay. Y lo mismo aplica para la tabla de estos de los hombres. Y aquí tenemos la gráfica de puntos, que es el diseño de gráfica. Tenemos también lo que es nuestra gráfica de tallo y hojas. Y se define como tallo de hojas y representa datos cuantitativos, separando cada uno de los valores en dos partes. El tallo es el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja es el dígito del extremo derecho, como se muestra en este ejemplo, donde tenemos numeración nada más y nuestra número de muestra es de 40. Ahora bien, sigue el tema 2.45, que son gráfica de barras. Se define como una gráfica de barras porque utiliza las barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categorías de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas y el eje horizontal identifica las diferentes categorías de los datos cualitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o no separarse. Una gráfica de barras múltiples contiene dos o más conjuntos de barras y se utiliza para comparar dos o más conjuntos de datos. Como se muestra aquí, seguimos con nuestra tabla 2.1, son nuestros 40 datos en donde estamos trabajando con los pulsos de latido por minuto. De este lado pues es el conteo y acá de este lado son los pulsos y aquí tenemos pues así que graficado en barras. El mismo ejemplo pues igual pero para los hombres. Ok, continuamos con lo que es gráfica de Pareto. Se define como una gráfica de barras de datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las gráficas de frecuencia. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas y la escala horizontal se identifica en las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Por ejemplo, en el ejercicio 1 nos pide realizar una gráfica de barras en el cual una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso SMT, Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Se debe realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. El ejercicio 2 nos pide realizar nos dice que una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Se debe realizar una gráfica de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Ok, en este caso pues aquí tenemos los defectos que se muestran en la parte de abajo y sean las PMM de la parte por millón, en donde tenemos los defectos de malformación, coloración incorrecta, huecos, raba excesiva, marcas negras, acabado incorrecto, piel de naranja, líneas de flujo visibles. Y de este lado tenemos el porcentaje.
Pensamiento crítico y gráficas inadecuadas. El ejercicio 7 dice gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos por medio de trabajos de tiempo completo desempeñando por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para hombres, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Y si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok, en este caso, esta gráfica no muestra información correcta, ya que la gráfica anterior no muestra información correcta, por lo tanto tiene la confiabilidad como la información que se muestra en la siguiente gráfica. No hay datos en los que se pueda basar. Tenemos otro ejemplo, que es la distancia de frenado, y nos dice que la siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de los automóviles que fueron medidos en las mismas condiciones. Nos pide describir qué aspectos está la gráfica podría ser engañosa y en qué cantidad de la distancia del frenado del Acura RL, que se muestra aquí primero, excede la distancia del frenado del Volvo S80, que es este de acá, y debemos dibujar la gráfica en la forma que nos describe de manera subjetiva. Ok, de este lado tenemos lo que son los tres tipos modelos de auto, y acá está la distancia del frenado en pies. Si bien esta gráfica no muestra mucho, mi respuesta pues es que la gráfica anterior es inadecuada porque los valores aproximados de cada auto no se aprecian de manera correcta. Y en esta siguiente gráfica pues se distingue de una manera más clara la diferencia que hay entre el Acura RL y el Volvo S80, como se muestra aquí. La Acura RL, su distancia en pies de frenado fue de 190, mientras que el Volvo S80, su distancia de frenado fue de 135. La diferencia entre estas es de 55. Ahora bien, en el tema 3.2 dice medidas de tendencia central, resolver el ejemplo y ejercicio. Este ejemplo dice, una muestra de manufactura de productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados de diámetro de la producción de sondas Foley. A continuación se muestra un estudio de 500 muestras del diámetro, se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días al mes. Obtener la media, mediana y de la muestra recolectada. Si bien para realizar esto, pues aquí tenemos nuestros datos estadísticos, donde la variable, nuestro número de muestra es de 500, nuestra media es de 0.80613 y el error del estándar de la media es de esto. Esta es nuestra desviación estándar, el mínimo, y en nuestro primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y la variable del mimético. Medidas de variación. En el siguiente ejemplo nos pide que las emisiones de automóviles, debido a que científicos ambientales midieron emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 autos. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes del CO2, obtener el rango de desviación estándar y varianza. Ok. En este caso, tenemos lo que son herramientas aplicadas, de estadísticas aplicadas al campo laboral, que sería el proyecto. La descripción del problema es que se incrementó el número de personal en el área de producción, la cual está generando un incremento de scrap por defecto del producto. El objetivo general es encontrar parámetros que ayuden al departamento de calidad a identificar, analizar y solucionar cualquier tipo de problema para evitar el incremento de pérdida por producto defectuoso. La empresa donde se presentará el estudio de calidad y sus efectos durante una semana de producción mediante un análisis de estadísticos.
El objetivo específico pues, es establecer nuevos controles de calidad que ayuden a detectar de manera oportuna cualquier defecto, establecer un criterio más amplio que determine si el producto no es conforme de acuerdo a las especificaciones que pide el cliente y brindar un entrenamiento de calidad a los empleados nuevos, ya que la mayoría de los defectos son causados por mano de obra del capital humano. La justificación del estudio. El estudio se realizará en el departamento de subensambles, el cual es encargado de brindar materia prima para las líneas de producción finales. El propósito de este es lograr obtener datos estadísticos que nos puedan mostrar la cantidad del material que es desechado por lotes y poder analizar cuáles cantidades están dentro de lo normal y cuáles no lo están. De esta manera se podrá dar un mejor seguimiento y control de scrap para evitar que se deseche tanto material y prevenir posibles pérdidas económicas a la empresa. El desarrollo. El objetivo de este estudio es conocer la cantidad de modelos que se producen en una semana en el departamento de subensamble en la empresa. También es identificar cuál de los modelos producidos se genera más scrap y para poder analizar mediante distribuciones de frecuencia del producto en que se rechaza la mayor cantidad del material, para mostrar mediante gráficos la cantidad de lotes producidos según el tipo de modelo. El estudio se encuentra en espera de autorización de la empresa y la aplicación metodológica de los datos se realizará mediante una distribución de frecuencia de las variables y otras herramientas estadísticas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.